Ya puedo empezar. Bien, muy buenas noches con todos. ¿Están ya conectados? Bueno, un gusto saludarlos. Tengan todos muy buenas noches. Bienvenido a la sesión del día de hoy, nuestra segunda sesión virtual. Mi nombre es Tomás Cerquén Montermoso. Y una vez más, gracias a la invitación de Jean Piaget, estoy aquí conectados con todos ustedes para poder continuar con algunas estrategias lectoras que nos permitan poder comprender mejor un texto cuando se lee, ¿sí? Ojalá que la sesión número 1 haya podido cubrir alguna de sus expectativas en torno a cómo se lee, se analiza y se comprende un texto literario narrativo. Pues les cuento que el día de hoy, justo yo voy desarrollando mi exposición y ustedes en su pantalla tienen algunas diapositivas que también van guiando la secuencia didáctica programada. Espero que cuenten con su material. No sé si están conectándose ya. A ver, voy a ver. Bien, exactamente. Por ahí alguien escribió, creo que ya se presentó el profesor. Bueno, para los que recién se conectan, mi saludo una vez más, un servidor para ustedes y espero poder estar cubriendo sus expectativas. Bueno, dentro de esta actividad introductoria, nuevamente la bienvenida a cada uno de ustedes. Yo voy a ir dirigiendo mi ponencia, mi sesión. He preparado algo didáctico para ustedes y espero que en algo contribuya a su formación también. Mi propósito, estimados colegas, para esta noche es socializar con ustedes una estrategia lectora para analizar y para poder comprender un texto no literario. En esta oportunidad es un texto de carácter expositivo y de carácter argumentativo. ¿De acuerdo? Siempre gustoso de escuchar sus comentarios, siempre gustoso de poder leer alguna sugerencia, que tenganlo por seguro, lo tendré presente para poder siempre ir mejorando y poder cubrir con ustedes el servicio de calidad que se merecen. Entonces, mi propósito planteado para la jornada del día de hoy, quiero compartir ahora dos estrategias lectoras que me permitan poder llegar a ustedes a poder comprender un texto no literario, esta vez es de carácter expositivo y también un texto de carácter argumentativo. Espero que todos tienen su material ya en la mano o lo tienen virtual. A ver, quiero verificar si es que tienen su material. ¿Sí? Muy buenas noches. Bueno, están saludando a algunos colegas. Buenas noches, colegas. Gusto, como siempre, poder contactarme con ustedes mediante este medio virtual. Y espero que estemos llegando bien hacia ustedes en lo que respecta a esta sesión. Entonces, de acuerdo todos con el propósito, lo recordamos nuevamente, ¿sí? Hoy día vamos a socializar una estrategia lectora. ¿Para qué? Para poder comprender y poder justamente analizar un texto de carácter expositivo y argumentativo. Atentos todos, hoy día vamos a analizar textos expositivos y argumentativos. Pues bien, a ver, recordamos, conocimientos previos todos, como maestros que somos, ¿no? ¿Qué era un texto, colegas? A ver, quiero por ahí leer algunos comentarios. ¿Qué era un texto? A ver. Muy bien. Un texto, ya habíamos dicho, es una estructura semántica, es una unidad semántica, ¿de acuerdo? Que siempre va a poseer 4 propiedades fundamentales. Todo texto escrito tiene coherencia, tiene cohesión, tiene adecuación y tiene siempre un sentido, una intención comunicativa de por qué se escribe, ¿sí? No olvidemos que hay diferentes tipos de textos. Hay textos literarios que se caracterizan por algo en particular, por ser polifónicos, porque varias voces hablan. En los textos literarios vemos a varios personajes que actúan, ¿no? Mayormente las fábulas se caracterizan por tener como personajes a animalitos, ¿no? Mientras que el texto no literario, donde aparecen los expositivos, donde aparecen los textos argumentativos, donde aparecen incluso los textos descriptivos y también los textos llamados instructivos, ¿no? Son textos donde mayormente quien habla ya no son varias voces, sino es una voz mayormente. Por eso que a los textos no literarios, ya sea el expositivo o el argumentativo, se le conoce como el texto monofónico, en su mayoría. ¿Por qué monofónico? Porque muchas veces una voz es la que habla. Aunque en el argumentativo, a veces el autor, para validar su tesis, necesitará acudir a otras voces que puedan sustentar la opinión que él, sustentar la tesis que él plantea en su argumentación. Ya vamos a ver hoy día el texto argumentativo para poder comprenderlo mejor. ¿Comprender será lo mismo que interpretar? ¿Recuerdan esa pregunta? A ver, ¿comprender es lo mismo que interpretar, colegas? Correcto. Habíamos dicho que el interpretar es un nivel de comprensión lectora. No olvidemos que cuando una persona lee un texto, puede comprender lo que lee en base a 3
niveles, al nivel literal, al nivel inferencial y al nivel crítico, entendiendo que el interpretar no es más que un segundo nivel de comprensión lectora. ¿Y qué es analizar un texto? Es pues aplicar una estrategia lectora que me permita comprender lo que leo. Por eso que la clave está en que uno domine un conjunto de estrategias lectoras que nos permitan poder comprender los diferentes tipos de textos que nos podrían venir en nuestra evaluación. ¿Qué estrategia utilizaremos el día de hoy? Ya les dije que vamos a hablar sobre una estrategia para leer textos expositivos y una estrategia para leer y analizar un texto de carácter argumentativo. A ver. Bueno, algunos están comentando, me dicen algunos que no tienen el material todavía. Por favor, a ver, de repente les deben estar enviando porque quedé con lo del Piaget, que por favor envíen el material a todos ustedes con la finalidad de que todos podamos interactuar de la mejor manera. Ya, a ver, atentos con sus correos que deben estar actualizando el material. ¿Sí? No, bueno, también puede ser una estructura sistemática, ¿no? Por acá hay una semántica. Dije que un texto es una estructura semántica, ¿no? Sistemática en la medida que es un conjunto de signos organizados. No olvidemos que nuestra lengua es un conjunto de signos organizados. Es un sistema comunicativo, ¿no? No olvidemos que el texto escrito no es más que el uso de la lengua, pero de la lengua escrita. Cuando una persona habla de forma oral o de forma escrita, ¿no? Y por supuesto, para poder escribir, pues hay que utilizar un sistema organizacional de signos escritos, que en este caso pues es la invención más grande que el humano ha podido crear, como es la escritura. Por eso que de repente es más fácil para algunos hablar de forma oral que hablar de forma escrita. Y un poco más complicado decodificar esa estructura escrita. Y esa decodificación de la estructura escrita pues se llama leer, ¿no? Esa actividad a la cual nos enseñan en la escuela, pero hay muchas personas que aprenden a leer esta estructura escrita, pero no logran comprender lo que leen. Y ahí está la dificultad, el punto clave que a través de estrategias lectoras podemos llegar a desarrollar. Bien, sí, estamos siguiendo la secuencia lógica de la clase. Yo voy por la cámara apareciendo y a la vez una diapositiva acompaña mi exposición con la única finalidad de poder ser más didáctico con ustedes. Estas diapositivas, por supuesto, me tomo un tiempo para poder elaborarlas con el fin de poder llegar mucho mejor hacia ustedes. Ahí hay un pequeño resumen de lo que la clase anterior hice. Para los que recién se agregaron, no olvidemos que un texto escrito es una estructura comunicativa semántica, ¿no? Y que el leer no es más que esa actividad mental, esa actividad cognitiva que me conlleva a comprender lo que leo. Pero de entre leer y el comprender hay una palabra clave que todos debemos aprender, y es analizar el texto escrito. Y en el análisis, colegas, aparece esa aplicación de las diferentes estrategias que uno debe dominar para comprender lo que lee. Una vez más, analizar es examinar detalladamente una cosa separada o considerada por separada sus partes. ¿Sí? Viene la gran pregunta, ¿y cuáles son los niveles de comprensión lectora que siempre vienen en los exámenes, que siempre suelen venir como parte interrogativa en la evaluación? Son tres, ¿no? El nivel literal, el nivel inferencial y el nivel crítico. A ver, con otros ejemplos como para poder recordar, ¿no? Porque siempre es bueno retroalimentar lo que ya se hizo para conectar con la sesión de hoy. No olvidemos que ya hace, desde el viernes pasado que no nos conectamos, siempre es bueno recordar y retroalimentar lo que ya se hizo. Colegas, dentro de la comprensión textual tenemos el nivel literal, que es leer lo que dice el texto, ¿de acuerdo? Mientras que en el nivel inferencial uno ya no lee lo que dice el texto, uno llega a leer lo que te quiere decir el autor. No olvidemos que en la parte inferencial uno lee lo implícito, no lee lo que se ve, sino lo que está invisible. Mientras que en lo literal es leer lo explícito, en lo inferencial es leer lo implícito. Mientras que en lo literal es leer lo denotativo, en lo inferencial es leer lo connotativo. Mientras que en lo literal es leer lo patente, en lo inferencial es leer lo latente. ¿De acuerdo? Lo visible, lo invisible, lo patente, lo latente, lo implícito, lo explícito. Es decir, lo que está tácito, lo que está oculto, lo que está escondido, se ve en la inferencia. Mientras que en el nivel crítico es leer lo que de repente el autor no debió decir. Es leer ya tu punto de vista, tu posición, qué valoración le das al texto que has leído, ¿no? De repente puedes valorar el estilo en el que el autor escribió,
de repente puede valorar el uso de términos léxicos que el autor ha tenido en cuenta para elaborar, ¿no? Es como ustedes, por ejemplo, tienen un punto de vista, un aspecto crítico en torno a esta clase, ¿no? Y conforme ustedes ven, otros ponentes pueden también asumir una posición crítica de cuál es más explícito, cuál es más didáctico, quién se entiende más, quién no se entiende. Ese es un punto de vista crítico, la valoración que uno externamente le da a un texto. Por ejemplo, yo soy un texto, pero soy un texto semiótico, ¿no? Hay imágenes en movimiento, hay imágenes estáticas. El texto que ustedes tienen virtualmente es un texto escrito. Hay discursos que son textos orales, ¿no? Pues bien, entonces puse ahí un ejemplo en la diapositiva. Por ejemplo, dice así: María tiró su casa por la ventana. Por ejemplo, es una expresión literaria, ¿no? María tiró su casa por la ventana. Eso es lo que dice el animador en una radio cuando manda saludos a una persona que está de cumpleaños, ¿no? Saludos para doña María que tiró su casa por la ventana. Sin embargo, nosotros no nos podemos quedar en lo explícito, ¿no? ¿Qué es lo que nos quiere decir? Y ahí viene la parte inferencial. Lo que nos quiso decir el locutor en el saludo de doña María tiró su casa por la ventana es que doña María hizo una fiesta a lo grande. Doña María gastó mucho. Doña María invirtió mucho para hacer su fiesta. Pero yo puedo también ir a la parte crítica y valorativa y poder hacer un análisis crítico en torno a la posición de María desde el aspecto religioso. Y poder decir, por ejemplo, que la lujuria es un pecado. Y de repente María, en el derrochar, en el malgastar el dinero, pues está dejándose llevar por la lujuria. Y eso desde el punto de vista religioso, pues no es correcto. Entonces yo puedo hacer 3 lecturas distintas en torno a un mismo texto. Bien, colegas. Pregunta para todos. A ver, quiero leer algunos comentarios. ¿Qué es un texto expositivo? A ver, rápidamente para poder ganar y estas 2 horas sean fructíferas para todos. A ver, quiero leer sus comentarios. Me dicen que se escucha entrecortado. A ver, se escucha entrecortado. ¿Qué pasa con el micrófono? A ver, ¿cómo se está escuchando ahora? ¿Se escucha un poco mejor? Quiero escuchar, a ver, quiero leer sus comentarios. ¿Sí? ¿Bien? Ah, qué bueno, muchas gracias. Yo ahí también conectado con ustedes dan sus comentarios y yo también atento para poder cualquier cosita consultar y corregir, ¿sí? Excelente, sí, por acá, a ver, ya, muy bien, se escucha de manera normal. Bueno, por acá alguien dijo que, claro, un texto expositivo expone un tema, sí, está muy bien, expone un tema. Bueno, todo bien, comentaron por acá. Ya poco a poco iremos conociendo. Nancy por acá está escribiendo. Sigue Nancy, expone un tema, menciona. Todo bien, menciona Fabián. Saludos, Fabián. Muy bien. Efectivamente, un texto expositivo, valga la redundancia, expone un tema, ¿no es cierto? Expone un tema. Pero quiero que tengamos claro y presente lo siguiente. Un texto expositivo es aquel texto que siempre va a informar algo, pero lo va a informar de manera objetiva. ¿Qué quiere decir información objetiva, colegas? Información objetiva quiere decir que el que escribe el texto informa tal y como sucedieron los hechos. Es decir, el que escribe, el emisor, el autor, no tiene un punto de vista, no tiene una opinión en torno a lo que quiere hacerte llegar. A diferencia del texto argumentativo, ¿no? El texto argumentativo informa, partamos por esta palabra, todos los textos informan. ¿Sí? Los textos narrativos informan, los expositivos y argumentativos también informan. La diferencia es que el texto narrativo informa de manera entretenida. El texto expositivo informa de manera objetiva y el texto argumentativo informa de manera subjetiva. Si yo quiero dar mi opinión en torno a Vizcarra debería disolver el Congreso, ¿no? Yo puedo dar mi opinión, ¿no? Y yo tengo que dar mi punto de vista y tengo que validar lo que estoy opinando. Esa validación de lo que estoy opinando se llama argumentación. Entonces, hay una gran diferencia entre el texto expositivo y el argumentativo. En el expositivo, ¿qué se informa? Hechos reales, hechos objetivos, hechos veraces. ¿Qué pasa en el texto argumentativo? La información es subjetiva, es decir, el autor tiene una opinión en torno a un suceso. Por ejemplo,
¿Están de acuerdo que de repente Vizcarra denuncia a la presidencia? ¿No? Estemos de acuerdo de que se adelanten las elecciones presidenciales. Cada uno da una opinión en torno a eso. Ese es un texto argumentativo, donde el propósito del autor, ¿saben cuál es? Es informar de manera subjetiva al lector para que termine convencido con el punto de vista que el autor tiene. Algo que no tiene el texto expositivo. El expositivo solamente informa de manera objetiva un suceso, un hecho, un acontecimiento, un descubrimiento, etc. Para ello, entonces, comparto esta diapositiva con ustedes. ¿Sí? La visualizan en su proyección que tienen también en su computadora. Textos expositivos, ¿qué son? Son los que exponen, informan de manera objetiva un tema. ¿De acuerdo hasta ahí? Pues bien, y hay clases de textos expositivos. Por un lado tenemos el texto expositivo divulgativo y por otro lado tenemos el texto expositivo especializado. ¿De acuerdo? ¿Qué es el texto expositivo de carácter divulgativo, colegas? Son aquellos que informan de manera clara un tema, ¿no?, de interés general. Va dirigido a un público muy, se podría decir, mayoritario, de fácil comprensión, utiliza un vocabulario general. Mientras que un texto especializado, presten atención por este lado, informan un tema muy concreto, ¿sí? Va dirigido ya a expertos en el contenido, de difícil comprensión para neófitos, novatos, ¿no?, pipiolos en la materia, utilizan una terminología específica. Ahora, yo les pregunto a ustedes, en el examen que Minedu nos va a presentar, ¿va a venir o no va a venir un texto expositivo? Por supuesto que va a venir un texto expositivo. La pregunta es, ¿y ese texto expositivo será divulgativo o será un texto expositivo especializado? Especializado en la carrera pedagógica docente. ¿Qué creen ustedes? Por supuesto, por eso que por ahí aparecen los textos pedagógicos, los textos funcionales. El día de hoy yo voy a empezar con textos divulgativos, ¿de acuerdo? Para poder orientarles con estrategia. Conforme vamos cogiendo nivel, en la próxima ya vamos a abordar textos expositivos, pero de carácter pedagógicos. Es decir, iremos a los especializados. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? A ver, no sé qué opinan, qué comentan. A ver, por acá voy leyendo. No, a ver, no. Recuerden algo, colegas, y ahí sí sería bueno de repente discutir algunas teorías. Todos los textos informan, colegas, ¿sí? Todos los textos informan. El texto expositivo informa, el texto argumentativo informa, el texto narrativo informa, ¿no? Lo que pasa es que cada uno de los textos informa teniendo en cuenta algo en particular, ¿no? Había una teoría un poco confusa de que existen los textos informativos por un lado, los textos... No, el expositivo es informativo, porque da a conocer una información, pero la información la da a conocer de manera objetiva, ¿de acuerdo? Mientras que en el argumentativo la información que se da a conocer es el punto de vista del autor y sería una información subjetiva. Vamos con lo siguiente. No sé si de repente alguien ya cenó o no ha cenado todavía. ¿Sí? ¿Ya cenaron? A ver, quiero ver por acá. Así es. Me informan que ya cenaron. Miren, yo quería compartir con ustedes este rico plato de comida. ¿Sí? Pueden ver por aquí un plato de anticuchos de suri, ¿no? Por otro lado tenemos un plato de suri con palta, una especie de crema de palta. Por otro lado tenemos polillas al sillao y anticuchos, parece que fuese de saltamontes, ¿no? La pregunta es, ¿alguna vez alguien de ustedes, colegas, en su experiencia ha comido insectos? ¿Sí? A ver, no sé si hay alguien conectado de algún lugar donde es muy normal o común comer insectos. A ver, quiero ver por acá, quiero leer por acá. Bueno, Antero, Berta López, Dubi Merino se están conectando. Bienvenidos para ellos también. Me dicen que todo bien. A ver, voy a compartir con ustedes justamente esto, miren, colegas. Una estrategia para poder primero leer, luego analizar y finalmente comprender un texto no literario de carácter expositivo. ¿De acuerdo? Antes de ello, vamos el día de hoy a leer un texto expositivo donde vamos a poder ingresar a un tema de fondo que es la alimentación en base a insectos. Por eso les puse esta imagen introductoria.
Bueno, estrategias para poder analizar un texto expositivo. ¿Qué hacemos frente a un texto expositivo? Les recomiendo lo primero. La clase pasada les dije esto, no sé si lo habrán practicado en casa, ¿no? Paso número 1, cuando yo tengo un texto, lo primero que debo hacer es leer concentradamente. Pregunta, ¿cuántas palabras logro recordar cada vez que leo un texto? Este texto que voy a analizarlo es el texto número 2, que lo tienen ustedes en su separatita, el texto 2. El texto número 1 luego lo voy a dejar como extensión para trabajo, pero está analizado también en el material que le debió llegar ya a sus correos. Sí, es el texto número 2. ¿De acuerdo? Bien, entonces, leer concentradamente es el paso número 1. ¿Sí? Retengan todas las palabras que puedan. ¿Sí? Traten de ejercitar su memoria. Como les dije, lean un texto, después que terminan de leer, tapen el texto y ¿qué van a hacer? Escribir todas las palabras que recuerdan. Paso número 1. 2. Ubica al personaje, ya no a los personajes como era en el texto literario. No sé si recuerdan. Si yo tenía un texto literario, vamos a encontrar más de un personaje, ¿no? Paco Yunque, Paco Fariña, el profesor, Humberto Grieve, otra vez Paco Yunque, Humberto Grieve, otra vez. Polifonía textual. Cuando uno lee, colegas, un texto expositivo, ya no encuentra a varios personajes, encuentra solo a un personaje. Pues a ese personaje hay que reconocerlo mediante la técnica del subrayado. Pero no olvidemos que personaje en los textos expositivos no literarios ya no son personas. Personaje es de qué o de quién se habla. El personaje puede ser, por ejemplo, la evaluación docente. El personaje puede ser, de repente, el aprendizaje. El personaje puede ser las redes sociales, ¿no? El personaje puede ser la contaminación ambiental. Es decir, personaje es de qué o de quién habla el autor en el texto. Entonces, ese es el paso 2 que vamos a hacer cuando nos enfrentamos a un texto de carácter expositivo. ¿De acuerdo hasta ahí? Paso 3, vamos a reconocer los párrafos. Algo importantísimo, colegas. Los textos expositivos se caracterizan porque la información se encuentra estructurada en párrafos. Entonces, cuando tú leas, reconoce en cuántos párrafos se presenta la información, se expone la información. Siguiente, vamos a subrayar y vamos a subrayar las ideas principales de cada párrafo. ¿De acuerdo? Y no olvidemos que por la ubicación de la idea principal, cada párrafo recibe un nombre. Por ejemplo, ¿cómo se llamará el párrafo si la idea principal se encuentra en la parte superior del mismo? Correcto, párrafo analizante. Muy bien. ¿Y si la idea principal está en la parte inferior? Sintetizante. Muy bien. ¿Y si la principal está en el centro, cómo se va a llamar? A ver. Correcto, párrafo centrado. Y si la idea principal está tanto en la parte superior como en la inferior, se llama párrafo encuadrado. Y si la idea principal está en todo el párrafo, se llama párrafo en paralelo. ¿Sí? No olvidemos esas técnicas del subrayado, que mayormente se dan en los textos no literarios. En la sesión anterior un colega comentó, ¿y cómo ubico la idea principal o subrayo la idea principal en los textos literarios narrativos? Lo que pasa es que los literarios narrativos mayormente son algunos diálogos, conversaciones, donde muchas veces no se puede ubicar la idea principal de manera literal. Muchas veces se tiene que inferir la idea principal. Hoy día les voy a demostrar que se puede ubicar la idea principal de forma explícita y en algunos momentos se puede ubicar la idea principal de manera implícita o inferencial. Una vez que subrayamos, no olvidemos la palabra sumillar. ¿Qué es una sumilla? Es una idea que resume lo que tú has subrayado. No olviden que las solicitudes tienen en la parte superior la palabra sumilla, que es la idea que resume lo que uno está pidiendo, ¿no? La sumilla, la idea clave, ¿no? Solicito permiso por motivo de salud. Esa es la sumilla que va en la parte superior de una solicitud, ¿no? Ya en el cuerpo uno explica con detalle el motivo del por qué está pidiendo permiso. Entonces, cuando subrayes, después que subraya la idea principal, sumilla. O sea, lo mismo que has subrayado, dilo, pero en menos palabras. Reconoce la estructura del texto expositivo. No olvidemos que la superestructura del texto expositivo se caracteriza por tener introducción, desarrollo y conclusión. Es la misma superestructura que el texto argumentativo. La diferencia es que en el argumentativo vamos a encontrar una tesis. En el expositivo no encontramos una tesis. ¿De acuerdo? Esa es una gran diferencia. Y finalmente vamos a determinar en el texto expositivo cuál de todas la llamaremos la idea principal. ¿Sí? Vamos entonces a ir. A continuación, miren,
Ahí tenemos un número de palabras. Quiero que las observen por un momento y luego me digan qué palabras logran recordar. Hay 20 palabras. Miren, tenemos insectos, comerlos, dieta, África, América, selva, suri, gusano, anticuchos, alimentos, demanda, proteínas, humanos, ganado, grasas naturales, rentables, carne, expertos, científicos. Bien, desaparezco las 20 palabras y quiero ahora que ustedes recuerden todas las que puedan. Por ejemplo, tenemos insectos. ¿Qué más tenemos? África, correcto. A ver, ¿qué más recuerdan? América, comerlos, tangibles, ¿sí? Saludables, carnes, etc. Es decir, traten de recordar todo lo que puedan. Eso es fundamental. Paso 2, percepción. A ver, díganme qué es lo que observan. Quiero leer y quiero observar, a ver, ¿qué pueden ver en esta imagen? Es para ejercitar. Así como se ejercita la mente, hay que ejercitar la percepción también. A ver, ¿qué encontraron? Un pato, dicen. A ver, pónganse de acuerdo. ¿Un pato o una cabeza de conejo? ¿Qué vemos? ¿Ah? ¿Pato o cabeza de conejo? Un ave por acá que escriben. Ambos, dice otro. Exactamente. Así es. Si tú estás atento en tu percepción, por un lado puedes ver un conejo, por otro lado puedes ver el pico de un pato o puedes ver ambas imágenes. Son ejercicios de percepción. Es decir, tu cerebro empieza ya a darse cuenta que siempre detrás de una imagen hay algo más. A ver, ¿y qué observan ahora en la siguiente imagen? Por favor, no es nada libidinoso, no es nada promiscuo, simplemente es una imagen de percepción. A ver, quiero ver cuántos de ustedes logran mirar realmente lo que hay y no lo que se imaginan ver, ¿eh? A ver. Estamos en la imagen número 2. A ver, quiero ir leyendo qué logran observar ahí. ¿Siguen con un ave todavía? ¿Sí? ¿Qué observaron? ¿Qué encontraron en esta segunda imagen? La idea es poder apreciar la parte perceptiva, ¿no? La parte del trabajo perceptivo. Gracias. Bien. Bueno, les describo entonces qué hay. ¿Sí? En esta segunda imagen tenemos una ventana, ¿de acuerdo? Luego hay un gato. En la parte superior tenemos una repisa, un macetero, una especie de lecho o planta cayendo, hacia el costado una cortina, en medio tenemos una copa de vino, ¿sí? Hacia afuera tenemos un tendedero con ropa interior colgada a la luz del sol. Y en el centro tenemos medias panties colgadas. Si alguien no vio esa imagen, colegas, mucho estrés seguro, hay que tener mucho cuidado, ¿sí? ¿Lo vieron o no lo vieron? Pues bien, continuamos. Y esta última imagen, a ver qué logran apreciar desde su monitor o pantalla. ¿Qué ven? Por ahí alguien dijo un dálmata. No, no es un dálmata. A ver, ¿qué cosa creen que hay en esta imagen? Como les digo, estos son ejercicios previos, colegas. Ejercicios previos para activar la sinapsis. No olvidemos que el leer es el mejor ejercicio mental que tiene el cerebro. Entonces hay que ejercitarlo. Así como el jugador de fútbol que antes de entrar a la cancha calienta cuerpo, pues antes de leer hay que ejercitar la memoria. Para eso son estos ejercicios previos. ¿De acuerdo? Pues bien. A ver. Muy bien. Alguien escribió que ve manchas solamente. A ver, algo más hay, colegas. Algo más hay. ¿Sí? Una pluma cortada. Ah, mira, no había visto una pluma cortada. Ya, a ver. Por ahí alguien escribió una pluma cortada. ¿Qué más? ¿Qué más hay? Porque si les digo, no, se pierde la magia. Pues la idea es que ustedes también ejerciten su percepción. Porque si les digo, hay esto, entonces, ¿qué ejercicio hicieron, no? El hecho de que estemos interactuando virtualmente no significa que no podamos hacer una realización también real de lo que se está viendo. Muy bien, hay alguien que se está acercando, dijo, ve un perro. Yo le diría tibio, no es caliente, todavía es tibio. ¿Qué más ve? Bueno, les ayudo ya para ganar tiempo. ¿Sí? ¿Les ayudo? Efectivamente, colegas, lo que estamos observando es un jinete montando un caballo. ¿Lo vieron o no lo vieron? En la parte superior está el jinete y en la parte inferior la cabeza, incluso es caballo de paso porque una de sus patitas la tiene levantada, atrás sus dos patitas más y su cola. ¿Lo vieron o no lo vieron? ¿Ah?
Ah, ahora sí, muy bien, el que menos está. Sí lograron verlo, ¿verdad? Efectivamente. Voy a ver si es que es una pluma entrecortada, ¿no? Nunca había visto esa imagen. Bueno, ¿cómo está la activación sináptica? ¿Está mucho mejor? ¿Se dan cuenta que... Y ojo, estos ejercicios háganlos también con sus estudiantes. Eso atrae más la atención, porque leer pues no es un hábito común. Esto activa la sinapsis para que en el momento de leer pues haya una mayor atención. Colegas, voy a dar lectura. Todos deben tener este material, ¿sí? Voy a la página número 2, ¿sí? Página, perdón, número 3. Ahí está esta lecturita que es la número 2, ¿no? Voy a ir. Página 3, lectura número 2, ¿sí? Página 3 arriba, lectura número 2. Voy a leerla con ustedes y la vamos a analizar juntos y luego, como siempre, interactuamos para poder ver si acertamos o no con las respuestas. Entonces, lo voy a leer, luego voy a analizarlo. ¿Cómo lo analizo? Aplicando la estrategia lectora que he compartido y finalmente voy a terminar comprendiendo el texto y poder dar solución a las respuestas planteadas. Esa es la ruta o el proceso metodológico para poder resolver esta pregunta. Dice así, ¿alguna vez has comido insectos? En muchos lugares, comerlos está de moda. El año pasado la ONU recomendó su consumo y un estudio publicado en la BBC recomendó su consumo y estima que forman parte de la dieta habitual de 2.5 millones de personas en África, Asia y América Latina. Ojo, el texto lo tienen también ahí en la diapositiva, pueden ir guiándose. Repito, ¿alguna vez has comido insectos? En muchos lugares comerlos está de moda. El año pasado, la ONU recomendó su consumo y un estudio publicado en la BBC estima que forman parte de la dieta habitual de 2.5 millones de personas en África, Asia y América Latina. En nuestro país, principalmente en la selva, se acostumbra a comer suri y ziquizapa, dos gusanos que se preparan a la plancha, fritos en anticucho o macerados. Incluso han llegado a formar parte de una dieta saludable y ecoamigable, pues ayudaría a conservar algunos alimentos que para el año 2050, según la FAO, escasearán. Luego de que la ONU presentara un informe donde aseguró que los insectos ayudarán a abastecer la creciente demanda de proteínas, tanto para humanos como para el ganado, la Unión Europea lanzó un proyecto para investigar los beneficios que brinda alimentarse de insectos, entomofagia. Para ello, invirtió 4.5 millones de dólares, informa Publimetro. ¿Pero por qué comen insectos? Los expertos indican que se trata de un alimento natural bajo en grasa y con altos niveles proteicos comparados con otros tipos de carne. Repito, por ejemplo, ¿por qué comen insectos? Los expertos indican que se trata de un alimento natural bajo en grasa y con altos niveles proteicos comparados con otro tipo de carnes. Los insectos son más rentables en la producción de carne. Por ejemplo, los grillos convierten 1.5 kilos de alimento en 1 kilo de proteína, mientras que con el vacuno necesita de 13 kilos de alimento para obtener la misma cantidad de carne. Explica el científico holandés Arnold van Huys, que promueve a los bichos como una supercomida alternativa. Por su parte, Stuart Kings, experto en insectos del Museo de Historia Natural de Londres, dijo, si le cuentas a tus vecinos que comiste polillas este fin de semana, posiblemente pensarán que estás loco. Por ahora, comer bichos será una novedad. Diario El Comercio. ¿Sí? ¿Qué les pareció el texto, colegas? ¿Ya lo habían leído antes de repente? Pues bien, dice así entonces. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora, colegas? Lo que tenemos que hacer a continuación es pues recordar las palabras. Para eso, en esta parte de su texto tienen un recuadro. ¿Sí? A ver, ¿qué palabras logran recordar del texto sin ya leer el texto? Es ahora la parte de la retención. No olvidemos que estamos aplicando una estrategia lectora que conforme la vamos repitiendo se va generando en nosotros un hábito para poder leer con una estrategia y no seguir leyendo como siempre solemos leer, sino con algo distinto para poder llegar a la respuesta. Entonces, ¿qué tenemos? Palabras como, por ejemplo, insectos, FAO, escasearán, alimento, proteínas, ¿no? Suri, ziquizapa. ¿Otras palabras? No.
Efectivamente, todas esas palabras que recuerden, anótenlas, ¿sí? 2, ¿qué hacemos ahora? Ubicamos como punto número 2 al personaje del texto. Yo me pregunto, ¿de quién se está hablando en el texto leído? ¿El autor de quién nos habla? Efectivamente, nos está hablando de los insectos. Entonces, en el material que tienen en mano, en el texto en Word que tienen, subrayen, resalten al personaje, ¿no? En esta parte escríbanme, ¿de quién se habla? Una nota, se habla de los insectos, ¿de acuerdo? Voy al siguiente punto, punto número 3. ¿Qué hago ahora? Como punto número 3, lo que hago es reconocer en cuántas partes puedo dividir el texto que acabo de leer. Miren en cuántas partes o en cuántos párrafos se encuentra estructurada la información. Tenemos el párrafo número 1, que es desde alguna vez hasta Latina, el párrafo 2 desde en nuestro país hasta escasearán, párrafo 3 desde luego hasta Publimetro, párrafo 4 desde pero hasta alternativa y finalmente el párrafo 5 desde por su parte hasta novedad. Ahí están los 5 párrafos de la que se ha estructurado la información. ¿Por qué es importante reconocer los 5 párrafos? Porque lo que viene a continuación es subrayar la idea principal de cada uno de los párrafos. Como podemos apreciar, lo que sale resaltado en rojo son los nombres de los párrafos. ¿Cómo se va a llamar el párrafo número 1? Porque he subrayado todo el párrafo, a ver si lo recuerdan. Se llamaría párrafo en paralelo, ¿ya? Porque la información se desarrolla en todo el párrafo. El párrafo número 2, la idea principal se encuentra en la parte superior, se llamaría párrafo analizante. Párrafo 3 también es analizante, el párrafo 4 también es analizante, y el párrafo 5 es un párrafo sintetizante porque la idea principal está en la parte inferior, ¿no? Como yo ya he reconocido las ideas principales, ¿qué es lo que viene a continuación? Subrayar las ideas principales, ¿no? Ahora, ustedes dirán, pero profesor Tomás, ¿y cómo logran reconocer la idea principal? Porque cuando uno lee, tiene que saber diferenciar entre cuál es la idea, ¿no es cierto?, más relevante en relación a la otra que se desarrolla. Por ejemplo, yo leo el párrafo número 2 y digo, en nuestro país, principalmente en la selva, se acostumbra a comer suris y quizapa, 2 gusanos que se preparan a la plancha, fritos en anticuchos o macerados, ¿no? Incluso han llegado a formar parte de una dieta saludable y ecoamigable. Siguen hablando de esos tipos de gusanos que se suele consumir en la selva peruana. Pero hay algo muy particular de este texto, miren. En el párrafo 1, el autor empieza a hablarnos de que los insectos suelen ser platos favoritos en algunos lugares del mundo. Luego, en el párrafo 2, nos habla de que los insectos son consumidos esta vez en la selva peruana. Miren cómo va de mayor a menor. En el párrafo 3, hay un estudio respecto a por qué es que se come insectos y nos habla pues de la alta demanda de proteína, ¿no es cierto?, que algún día el humano va a tener, tanto el humano como el ganado. En el párrafo siguiente tenemos la pregunta fundamental, ¿no? ¿Por qué se come insectos? Y el autor especifica la gran producción de proteínas que tiene el insecto y finalmente el autor concluye diciéndonos que por ahora comer insectos pues es una novedad, ¿no? Y ahí entonces el reconocimiento, subrayamos la idea principal, ahora viene esta parte, miren, en la siguiente diapositiva que estamos viendo podemos reconocer la estructura del texto, desde su introducción, que está en la parte superior, los 3 párrafos siguientes, que es la parte del desarrollo, y la parte final, que es la conclusión. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué viene ahora? Lo que viene a continuación es, primero pregúntate esto, ¿de quién se habla en el texto? Y la respuesta es, de los insectos, ¿sí? De los insectos. ¿Y cuántos párrafos hay? En total tenemos que son 5 párrafos, por lo tanto hay 5 ideas sublimadas que a continuación se darán a conocer. Párrafo 1. ¿Qué se dice de los insectos en el párrafo 1? Que los insectos forman parte de la dieta habitual de 2.5 millones de personas en algunos lugares del mundo. 2. Que los insectos en la selva de nuestro país son consumidos en suris y quizapa fritos en anticucho o macerados. Párrafo 3. Que los insectos ayudarán a abastecer la creciente demanda de proteínas tanto para humanos como para el ganado, ¿no? Párrafo número 4. Dice que los insectos son un alimento natural bajo en grasa y con altos niveles proteicos. Finalmente, los insectos, por ahora, comerlos serán una novedad, ¿no? Esto es lo que se da a conocer en esta primera parte del análisis textual, ¿no? Y aquí nosotros podemos apreciar algo fundamental.
Si yo voy hacia el texto y quiero pedirles que reconozcan cuál de todas es la idea principal resaltante, pues nos daremos cuenta que los insectos son un alimento natural bajo en grasa y con altos niveles proteicos. Esa es la idea principal de todo el texto. A ver, para recapitular, el texto tiene un personaje que es del quien se habla y cada párrafo desarrolla una idea principal. Estas ideas principales se han subrayado y se han llevado a la parte 5, que es el sumillado. Ya sumillé mis 5 párrafos, por lo tanto, tengo 5 ideas principales redactadas. De esas 5 ideas, yo tengo que seleccionar a una que es considerada la idea más relevante entre todas las que están ahí mencionadas. Y por supuesto que la idea escogida es justamente la idea número 4, ¿no? Que los insectos son un alimento natural bajo en grasa y con altos niveles proteicos. Esa es la idea clave o fundamental. Ahora, ¿cómo se redacta, colegas, la idea principal, dirán ustedes? Primero vamos empezando por esta pregunta típica, el tema, ¿no? ¿Cómo yo logro redactar el tema de mi texto analizado? ¿No? Pues lo logro redactar teniendo en cuenta lo siguiente. 2 palabras claves, el personaje y el asunto. ¿Quién es el personaje del texto? Es los insectos, ¿no? ¿Y cuál es el asunto del texto? Es el consumo, ¿no? Porque se está hablando del consumo de insectos. Si tú unes el personaje, los insectos, más el asunto que se habla del personaje, pues vas a obtener la redacción del tema del texto leído. No olvides que el tema siempre es una frase nominal, es una expresión que carece de una acción verbal, no posee verbo. Por eso que el tema del texto leído no es más que el consumo de insectos. Si ese es el tema del texto leído, ¿cómo redacto ahora mi idea principal? Ya la reconocí, pero falta ser redactada. Pues para redactar la idea principal tenemos que tener en cuenta estas 3 palabras claves. El tema del texto, el verbo en función que debemos nosotros escoger y finalmente una idea reconocida. Por lo tanto, ¿quién es el tema del texto? El tema del texto es el consumo de insectos. El verbo es, vamos a considerarlo, y finalmente la idea que hemos reconocido en las sumillas citadas, ¿no? Saludable por ser alto en proteínas y bajo en grasas. Si yo condenso y junto esas 3 estructuras, me saldrá la idea principal de todo el texto que hemos leído. Y la idea principal en su redacción será el consumo de insectos. Es saludable por ser alto en proteínas y por ser bajo en grasas. De esta manera tenemos entonces analizado de manera literal este primer texto que se encuentra ubicado en la página número 2, perdón, página número 3, y ya en la página 4 ustedes pueden encontrar algunas preguntas que se han planteado. ¿Sí? Por favor, quiero que a continuación, ¿sí? A continuación se tomen un minuto no más para que puedan dar respuesta a las preguntas que se han planteado en la página número 4, ¿sí? Desde la pregunta número 8 hasta la pregunta final. A ver, quiero ir viendo sus respuestas, ¿sí? Quiero ir viendo sus respuestas. Bueno, muchas gracias, Gaby Pérez, por tu comentario. Me parece importante, interesante lo que se está exponiendo. La verdad que hay un trabajo que se hace previo a esta exposición para que ustedes puedan llevar lo mejor, lo mejor. Gracias por sus buenos comentarios. A ver, tómense por favor un tiempo y traten de ir dando respuesta a las preguntas planteadas, ¿sí? A ver, si quieren ya ir dando respuesta, pueden ir planteando, a ver, ¿cuál será mi respuesta en la pregunta número 8, página 4, estamos ya? Todo lo que he expuesto lo tienen en diapositiva, aparte también se encuentra analizado aquí en el material. Este es un material inédito, es quien les habla, es el quien lo elabora, ¿no? Con el propósito de poder darles a ustedes un material que pueda servir también de estudio. No solamente es leer y marcar, es analizar. Aquí está el proceso, el análisis textual, ¿no? Muchas veces no nos gusta analizar, queremos de frente ir a la respuesta, pero tenemos que habituarnos, ¿no? a una estrategia lectora que nos permita llegar al resultado. Bien. A ver, los que están conectados, quiero ver sus respuestas. ¿Cuál es mi respuesta en la pregunta 8? El tema central del texto, ¿cuál será? ¿Qué dice?
¿Siguen conectados o ya se fueron a dormir? ¿Ah? Pregunta 8, a ver, respuesta. Quiero leer tus respuestas. Por aquí alguien ya escribió. Muy bien. ¿Hay alguien que mencionó la respuesta? A ver, Nancy dice que la respuesta es... Nancy dice que la respuesta es la A. Jesús dice que es la C. A ver, ¿quién más da la respuesta? A ver, ¿la A o la C es la respuesta? Ya lo expliqué, ¿eh? Y justo el tema lo tienen ahí en la diapositiva. ¿Cuál es el tema del texto? El tema del texto es el consumo de insectos. La respuesta correcta es la letra A. El consumo de insectos es el tema del texto leído. ¿De acuerdo? El que marcó la A, pónganse una buena ya. El que no marcó la A ver, un poquito de paciencia que ya llegaremos a la siguiente respuesta. 2. Y la idea principal del texto, también ya lo dije en la exposición, si estuvieron atentos, la tienen ahí en la diapositiva. ¿De qué se está hablando? Se está hablando del consumo de insectos. ¿Y qué se dice del consumo de insectos? Así pregúntense para que den por la idea principal. A ver, ¿cuál es la respuesta entonces? Ya están por acá escribiendo la respuesta. La idea principal es la letra D. El consumo de insectos es saludable por ser alto en proteínas y por ser bajo en grasas. ¿No? Como pueden ver, ahí tenemos dos preguntas que se nos ha sido muy sencillo responderlas. ¿Por qué? Porque el texto se ha analizado, colegas. El texto se ha analizado. Por eso que nos es fácil poder dar con la respuesta. A veces nosotros lo que hacemos es leer el texto y de frente vamos a las respuestas sin haber analizado el texto. No olviden, la clave para poder llegar a la comprensión textual es el análisis. Y el análisis se da bajo una estrategia lectora que es la que estamos utilizando en estos momentos. ¿Alguien ya tiene respuesta de la pregunta 10? Por favor, no olviden al costado de la pregunta colocar cómo se llama la pregunta 10. La pregunta 10 se llama pregunta de complemento múltiple. Anótenla. Pregunta de complemento múltiple. ¿Sí? ¿Por qué se llama pregunta de complemento múltiple? Porque tenemos cuatro opciones primero, y después te preguntan, en este caso, se afirma. Cuando te dicen se afirma, te están pidiendo respuestas verdaderas o respuestas correctas. A las afirmaciones también les llaman respuestas compatibles, ¿de acuerdo? Y si fuese una opción falsa, sería respuesta incorrecta, no se afirma o incompatible. También hay que saber familiarizarnos con los tipos de preguntas que nos hacen. A ver, pregunta 10. Les hago un interrogante a todos. 1. En relación a los insectos, ¿se afirma que son más rentables en la producción de carne? 2. ¿Se convertirán en una moda culinaria? 3. ¿Solo en los humanos abastecerá la creciente demanda de proteínas? 4. Es un alimento con poca grasa y altos niveles proteicos. Como pueden ver, la pregunta 4 sigue midiendo solamente el nivel literal del texto, el nivel de comprensión literal, porque las respuestas se encuentran explícitamente en el texto que se ha leído. A ver, colegas, quiero la respuesta de la pregunta 10. A ver, quiero ver por acá. ¿Qué marcaron en la pregunta 10? ¿Listo? Vamos con la respuesta. A ver, ¿cuál fue la pregunta 10? Me gustaría que cuando den su respuesta pongan el número de la pregunta y la respuesta, ¿de acuerdo? Para poder entender de qué pregunta están respondiendo. Por ejemplo, si es la pregunta 9, la D, ponen así. Si es la 10, ponen 10 más la letra que corresponde a la respuesta, ¿de acuerdo? Para poder yo entender la respuesta que están ustedes mencionando. ¿Cuál será la respuesta entonces en la pregunta 10? En relación a los insectos se afirma que ¿son más rentables en la producción de carne? Sí. Esa pregunta y esa afirmación, perdón, es correcta. 1. ¿Son más rentables en la producción de carne? ¿Verdadero o correcto? 2. ¿Se convertirán en una moda culinaria? Bueno, no se sabe. No podríamos dar como respuesta correcta la 2. ¿Solo en los humanos abastecerá la creciente demanda de proteínas? Falso, porque también en ganado. 4. ¿Es un alimento con poca grasa y altos niveles proteicos? Es verdadero.
Por lo tanto, la respuesta a marcar es la 1 y la 4. ¿Cuál es la respuesta? La letra B. Muy bien. Acá alguien que dio la respuesta B. Nancy. Felicitaciones, Nancy. ¿Y quién más lo dijo? Muy bien. Nancy. Bueno, para la próxima les cuento, voy a traer unos pequeños regalitos, ¿ya? Unos libritos, algo así como para que los que más aciertan en las respuestas puedan venir después acá y reclamar sus premios, ¿no? Como por participación y todo su esfuerzo, porque miren la hora en la que nos conectamos, ¿no? Y nos quedamos, yo sé que ese esfuerzo tendrá también su recompensa. Muy bien, pregunta 10, entonces la respuesta es la B, 1 y 4. ¿Alguien ya tiene la respuesta de la 11? A ver, la número 11. ¿Dieron ya con la respuesta en la 11? La 11 dice, es una idea compatible con el texto. ¿Qué es compatible? Que se relaciona con lo que hemos leído. ¿Cuál es la respuesta compatible a lo leído? A ver. ¿Cuál es? 1. El gorgojo mejora el sistema inmunológico del ser humano. B. Únicamente la ONU lanza proyectos que ayuden a buscar otras alternativas de alimentarse. C. Los alimentos elaborados con insectos pueden reducir los índices de nutrición. D. Tanto los insectos como las carnes poseen un alto nivel proteico. A ver, ahora, hay algo importantísimo respecto a las preguntas llamadas compatibles, colegas. ¿Qué pasa? Que las compatibles pueden ser respuestas literales como pueden ser respuestas inferenciales. ¿Ya? Así es que hay que tener cuidado en esta pregunta. ¿Por qué? Porque la respuesta que vamos a marcar no va a ser una respuesta literal, va a ser una respuesta inferencial compatible. ¿Ya? Es inferencial compatible. Entonces, una vez más, una idea es compatible con el texto. ¿Cuál será? A ver, quiero leer por acá respuestas. Estamos ya en la pregunta número 11. A ver, todavía no se animan a escribir la respuesta. ¿Cuál fue la respuesta en la 11? ¿Ya la tenemos? No se animan todavía a responderla, para aquí algunos. Bueno, dice, la idea compatible a lo leído es... a ver, ¿quién está respondiéndome? Ya. A ver, Berta López dice la C. ¿Quién más dijo la C? Muy bien, muy bien. La respuesta en la 11. ¿Una idea es compatible con el texto? La respuesta es la letra C. Felicitaciones, Berta. Los alimentos elaborados con insectos pueden reducir los índices de nutrición. La respuesta correcta es la letra C para la pregunta 11. Muy bien, Berta. Ya vamos a después darle sus premios a todos los que acierten con las preguntas. ¿Y qué podemos inferir de lo leído, colegas? Ya vamos al segundo nivel, nivel inferencial, donde la respuesta, grábate bien lo que te voy a decir, las preguntas inferenciales tienen como respuesta una idea que no es literal, ¿eh? Grábate bien esto. Una pregunta inferencial nunca tiene como respuesta una idea textual. Repito, una pregunta inferencial nunca tendrá como respuesta una idea textual. Es decir, si me dicen, del texto se infiere que, por ejemplo, los grillos son más rentables en la producción de carne, eso lo dice el texto. Es una expresión literal, es una expresión textual. Por lo tanto, la A sí es compatible, pero no es inferencia, porque las inferencias no son ideas textuales. ¿Sí quedó claro? Por favor, ese valor agregado que estamos dando para poder tener cuidado en torno a cómo marcar una inferencia. Miren lo que te dice. Del texto se infiere que, y nos ponen la letra A, y de repente uno por emoción dice, ve, la A es la respuesta porque aquí está en el texto. No, las inferencias no son ideas textuales. ¿De acuerdo? Ya estamos todos en la pregunta número 12, también ya están dando respuesta a la pregunta 12. Del texto se infiere que, correcto, el consumo de insectos ayuda a contrarrestar el colesterol. Pero ustedes dirán, profesor Tomás, ¿pero por qué? Si eso no está en el texto. Claro que está en el texto, pero está de forma implícita. No olvidemos que los insectos, ¿qué pasa? Produce su carne, gran proteína, y su grasa es natural, es bajo en grasa.
Por lo tanto, una persona que tiene problemas al corazón o que tiene de repente muy elevados sus triglicéridos o cosa por el estilo, el comer insectos le va a hacer bien, no le va a hacer mal. Atentos, colegas, con esto. Miren que a futuro, quién sabe, si alguien te invita a cenar, puede que te lleve a comer pues un chifa de insectos, ¿no? O su tallarín con unas cuantas polillas al sillao. Bueno, es lo que se dice, ¿no? A ver, la siguiente pregunta dice, ¿cómo se llamaría el párrafo número 4 según la ubicación de su idea principal? Yo acá tengo el texto analizado, ¿no? También igual que ustedes, me voy al párrafo 4, ¿sí? En el párrafo 4 la idea principal se encuentra en la parte superior. A ver, para el que lo recuerda, ¿cómo se llamaría el párrafo 4 según la ubicación de mi idea principal? Se llamará A, analizante, B, centrado, C, sintetizante o D, en paralelo. ¿Qué nombre le colocamos? Por supuesto, por supuesto. La respuesta es la A, analizante. Muy bien hasta ahí. Hasta ahí, colegas, ¿alguna duda, alguna inquietud? ¿Qué les pareció esta primera parte del análisis de un texto expositivo? Muy distinto a lo que se analizó la semana pasada, un texto literario, si se dan cuenta, ¿no? Porque para cada tipo de texto, por su naturaleza, cada tipo de texto es distinto. Por ende, tenemos que utilizar una estrategia diferente para poder comprender. Sin embargo, colegas, mayormente en los exámenes de nombramiento vienen también los textos de carácter llamado argumentativos. Por eso que quiero ahondar un poco más en esta parte del texto argumentativo. No se pierdan la próxima clase que vamos a continuar con los expositivos, pero también vamos a hacer textos infográficos, o también conocidos como los textos discontinuos. ¿Qué les parece el próximo viernes? ¿Sí? Pues bien, a ver. Vamos entonces, ¿les parece bien? Muy bien, bueno, se siguen conectando. Exactamente, muy bien, Nancy también dio la respuesta a la A. Felicitaciones, Nancy, gracias por estar conectada hasta ahorita, ¿no? Algunos ya por el cansancio, entiendo, colegas, todo el día trabajando, ¿verdad? Trabajando en la mañana, trabajando en la tarde, estudiando en la noche. De repente alguien mañana se va a trabajar o se va a estudiar una maestría, un doctorado. Esa es la labor de nosotros los maestros. Pero ténganlo por seguro que el esfuerzo tendrá su recompensa. Colegas, nos vamos al texto argumentativo, ¿les parece? Sí, para ahondar un poco más, porque he traído dos análisis interesantes de un texto argumentativo. ¿Sí? Bien, ¿seguimos conectados entonces? Uy, a ver, Norma se está durmiendo, ¿no? Levántate, Norma, vamos. ¿Ya? Como dice, el que fundó Apple, ¿recuerdan? ¿Cómo se llama? Stephen Jobs, ¿no? ¿Qué dice Stephen Hawking? Dice, trabaja en tus sueños, porque si te duermes, alguien te contratará para que trabaje por los suyos. Así de sencillo, mira. Trabaja en tus sueños, porque si te duermes, alguien algún día te contratará para que trabajes por los suyos. Así es que trabajemos por nuestros sueños, colegas. De lo contrario, alguien nos va a contratar para que trabajen por los suyos. ¿Sí? Vamos al texto argumentativo. ¿Qué es un texto argumentativo? A ver, rápidamente, para que no se me duerman, no se cansen. Dice, un texto argumentativo son aquellos, ¿no? Ahí pueden ver en su diapositiva, son aquellos que plantean una idea tesis, ¿sí? Que es defendida con otras ideas llamadas argumentos. Otra vez, ¿qué es un texto argumentativo, colegas? Es un texto que plantea en su inicio una tesis, ¿no? Que es defendida con otras ideas llamadas argumentos para derivar finalmente en otras ideas llamadas conclusiones. Tenemos que argumentar es persuadir, influir sobre la postura o la conducta de otro. Recuerden, persuadir o influir sobre la conducta de otro. La estructura típica y tradicional de un texto argumentativo, no te digo que siempre va a ser así, pero es la tradicional, típica estructura de un texto argumentativo. Este posee en su introducción una tesis, luego viene en su cuerpo el desarrollo y finaliza con la conclusión, ¿no? A diferencia del expositivo, el expositivo tiene introducción, desarrollo y conclusión, el argumentativo tiene en su introducción la tesis. ¿Qué es la tesis? La idea que luego se va a tener que desarrollar en el cuerpo del texto argumentativo.
y finalmente llega a la conclusión donde el autor plantea una recomendación o algunos reafirman la tesis que han planteado al inicio. Para ello, entonces, hacemos la siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué estrategia entonces utilizamos para poder analizar un texto argumentativo? A ver, regresamos una vez más para que todos entendamos, ¿sí? Un texto argumentativo entonces presenta una tesis, un desarrollo y una conclusión. Para ello, ¿qué estrategia utilizas para poder analizar un texto argumentativo? Pues la estrategia que quiero socializar con ustedes es la siguiente. Vamos a continuar, colegas, vamos a continuar leyendo concentradamente. Vamos a leer concentradamente, vamos a seguir reteniendo palabras. A ver, grábate esta y quiero que juegues con tu memoria. Yo te voy a dar un cuarteto y luego tú dilo así, en voz alta, en tu computadora, nadie te va a escuchar. Di lo que te voy a decir, lo vas a repetir, tan igual como te lo voy a decir. Quiero ver cómo está tu capacidad de retención a estas horas del partido, como se dice, ¿no? Ahí va. Atento con el cuarteto, voy a evaluar su retención. El lunes él es pesado, el martes rico cabrito. Como come la Lambayeque, nadie come, compadrito. A ver, dilo tú. Te estoy escuchando, ¿ah? ¿Eh? Por acá se escucha tu voz. Muy bien, muy bien. Correcto, está ahí. A ver, ¿lo están haciendo o no? ¿Lo están siguiendo? No, el lunes es pesado, no. A ver, a ver. A ver, parece que no me están entendiendo. No es el lunes es pesado, el martes se come rico. No, es el lunes él es pesado, el martes rico cabrito. Como come Lambayeque, nadie come, compadrito. ¿Sí? A ver, escríbelo. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Ah, claro, muy bien, sí están. A ver, esta otra, ¿sí? Ojo, eso, una vez más, ejercicios, colegas, para activar la sinapsis. Lo que yo quiero es esto, ¿ve? Que cuando tú termines de leer, tapes el texto y yo te pregunte, ¿y cuántas palabras te acuerdas? Y tú escribas todas las palabras que puedas, pero ojo, sin leer el texto. ¿De acuerdo? A ver, yo hablo y tú escribes, ¿ok? Escribes en tu computador y yo acá leo quiénes están o no interactuando. Ah, muy bien. Ahí va. Monsefú, tierra del arroz con pato y del pato con arroz, donde se apuesta uno y amanecen dos con la gracia de Dios. Vamos, escríbelo. A ver. Ah, muy bien. Fabián, muy bien, Fabián. Muy bien. Correcto. A ver, muy bien, estamos correctos hasta ahí. Como que se nos va quitando el sueñito, ¿verdad? Listo. Háganlo eso constantemente para ver cómo su sinapsis se activa mucho más. Seguimos. 2. ¿Qué hacemos luego, colegas, después que ya tenemos reconocidas todas las posibles palabras que hay en el texto? Ubiquen al personaje, ¿sí? Y no olvides que el personaje es de qué o de quién se habla en el texto. 3. Vamos a reconocer los párrafos. Eso es muy importante porque mejor se lee parte por parte que todo el texto de golpe. Te recomiendo que eso les va a ayudar mucho. Subrayen las ideas principales de cada párrafo. Sumillen las ideas principales de lo que ha subrayado, luego reconoce la estructura del texto argumentativo y finalmente vas a sumillar la idea principal de cada párrafo, ¿no? Repito, leemos concentradamente, ubicamos al personaje, reconocemos los párrafos, subrayamos la idea principal de cada párrafo, reconocemos las partes del texto argumentativo y finalmente sumillamos las ideas principales de cada párrafo reconocido. A ver, vamos a ver cómo nos va. Este grupo de palabras, ¿sí? Obsérvenlas porque luego van a desaparecer y ustedes van a escribir todas las que recuerden. Dice así, atentos, ¿ah? Yo pongo aquí las 20 palabras,
Luego desaparecen esas 20 palabras y ustedes escriben en el monitor todas las palabras que recuerden. A ver, quiero evaluar esta vez su sinapsis perceptiva. Dice así: beneficio, redes, sociales, comunicación, riesgos, usuarios, computadoras, generaciones, interacción, compulsión, ya van 10, obsesión, enfermedad, tiempo, adicción, humanos, fotos, vídeos, internet, mundo y real. Atentos que voy a desaparecer esas palabritas, ¿sí? Retengan todas las que puedan. Bien. Ahora sí, escriban todas las que recuerden. Vamos, escriben todas las que recuerden. Todas las que recuerden, todas las que recuerden. Ah, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Lo veo a Fabián muy activo. También, a ver, ¿quién te escribió? Excelente. Muy bien, Nancy sigue contada, Dubi. Bien, 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 muy bien. Bien, felicitaciones a los que están conectados. Bueno, continuamos. Ahora lo que quiero es que ustedes me digan rápidamente, porque alguien ya estaba escribiendo, qué logra ver ahora en la percepción. Siempre activando antes de leer, ¿de acuerdo? Ese es un ejercicio que debemos hacer muy repetitivamente en nuestros estudiantes. A ver, ¿qué logran ver, colegas, en la imagen que tienen ahorita en su monitor? Una rana. A ver, Fabián dice una rana. Muy bien, Fabián Gómez. Una rana, dice Nancy Margot. Un sapo dentro del lago, dice Dubi Merino. Muy bien, Dubi. Un sapo dentro del lago también. Un caballo, dice Jesús. A ver, a ver, a ver. ¿Alguien vio el caballo? Jesús dice un caballo. A ver, los demás que están conectados, ¿logran ver el caballo, colegas? ¿Ah? ¿Qué dicen todos? ¿Hay un caballo o no hay un caballo? A ver, vamos a ver. Un ratito. La cabeza de un caballo. Ahora sí, yo creo que ahora sí lo lograron observar. Lo que pasa es que la imagen estaba en una posición y pues el cerebro mira la imagen en la posición que le dicen, ¿no? Al cerebro no le han dicho, oye, y si volteas la imagen, ¿qué observarías? Pero cuando uno invierte la imagen, miren la sorpresa con la que nos damos. Algunos que han visto solamente la rana, otros que han visto la cabeza del caballo, pero lo correcto es mirar las dos imágenes, ¿no? Eso, una vez más, acostumbra al cerebro a que cuando utilicemos la percepción, siempre estemos atentos a todo. Igual es un texto escrito, ¿no? Hay que mirarlo en su totalidad e ir analizándolo. ¿Sí? ¿Les gustó la imagen? Muy bien. Correcto, estamos bien. A ver, continuamos. ¿Qué ves ahora? ¿Sí? Si algo ves que se mueve, necesitas vacaciones, ¿ah? Cuidado, si es que alguien ve que se mueve algo, necesitan vacaciones. Uy, urgente, dice Nancy. Ah, se mueve. A ver, cuidado, no tiene por qué moverse, ¿ah? Ah, claro, luego del nombramiento nos damos unas vacaciones todos, pues si vienen acá a Piaget a celebrar, ¿de acuerdo? Muy bien, ¿sí? Bueno, estas imágenes se hacen con ese propósito de un poco activarnos. Veremos que leer es algo bonito, es placentero, a mí me gusta mucho la actividad de leer y sobre todo descubrir la estructura interna del texto. Eso es algo maravilloso cuando uno va poco a poco ingresando a este mundo. Bien, colegas. A ver, ¿y cómo estamos en redes sociales? Les pregunto. ¿Sí? ¿Utilizan las redes sociales? ¿Tienen su Facebook? ¿Tienen su WhatsApp? ¿No? Bueno, en mi caso tengo mi WhatsApp también. De repente alguien quiere agregarse a mi WhatsApp, les puedo dictar. O al final está mi número, ¿no? El 954921-386. De repente para conectarnos, para hacernos amigos, para poder de repente intercambiar también material, ¿no? Vean en mí un servidor que puede en algo contribuir en este espacio académico en la que
Dios nos da la oportunidad, pues, de encontrarnos, ¿sí? Bueno, en redes sociales también me pueden encontrar como Tomás aquí en Montehermoso. Sin embargo, díganme, ¿y cómo utilizamos nuestras redes sociales? ¿Cómo los jóvenes de ahora utilizan las redes sociales? ¿No? Pues justamente el texto que vamos a continuación a leer tiene que ver mucho con las redes sociales, ¿sí? El texto del que vamos a leer lo tienen todos ustedes en la página número 5, ¿sí? Página número 5, texto 3. ¿Sí? Aquí en este material lo tienen. Y la lectura, por supuesto, yo la pongo en la diapositiva para que sea visible por todos ustedes y podamos juntos interactuar en la lectura. ¿De acuerdo? Muy bien. Aquí comenta que por necesidad no utilizan las redes y bueno, también se comenta de que algunos lo utilizan pues de manera inadecuada. Tienen razón. Dice así, atentos con el texto. Es necesario, dice, es innegable, ¿no? Es innegable el beneficio que han traído consigo las redes sociales en el espacio de la enorme facilidad que aportan para la comunicación intercontinental y el traslado en tiempo real de la información. Pero en los últimos años han traído desórdenes y hasta riesgo para los usuarios y para los que lo rodean. Por principio, las nuevas generaciones, cada vez más obesas, no logran despegarse del asiento frente al monitor de su computadora. Otros no despegan sus dedos de sus celulares y Blackberries, perdiendo no solo tiempo de interacción real con humanos tangibles, especialmente sus familiares, sino también postergando sus tareas y estudios por preferir seguir obsesivamente la menor tontería que aparezca en alguna de esas redes sociales, llegando en la mayoría de los casos a caer en la compulsión y obsesión. Entonces, se habla ya de adicción a las redes sociales. Esta enfermedad aumenta enormemente y miles de personas no pierden solo materias escolares. Algunos pierden el año escolar por completo e incluso el trabajo, cuando desatienden en su totalidad sus deberes por atender cualquier novedad en ellas, aunque sea algo totalmente absurdo. Por otra parte, también aumentan los casos de jóvenes agredidos por otros usuarios, quienes los acosan y suben fotos o videos humillantes de sus incautas víctimas. En muchas ocasiones dan información privada a cualquiera que quiera interactuar con ellas, siempre sin pensarlo antes, y solo se enteran del vídeo o foto cuando otro conocido les manda la información. Es entonces que se dan cuenta de su error, pero es demasiado tarde. Su imagen está dañada y es casi imposible de borrarla del internet. Por eso es mejor usar las redes sociales solo para lo que fueron hechas, pero cuidado de no caer en la adicción ni descuidar los estudios. Pueden ser muy entretenidas, pero al final existe el mundo real. Y para sobrevivir en él se necesitan conocimientos reales, fuera de la realidad virtual. ¿No? Ahí está justamente la dirección de donde se ha extraído este interesante artículo. ¿Qué les pareció el texto? ¿Sí? ¿Qué les pareció el texto? Interesante, claro. Interesante, creo que va acorde a las opiniones que escribían antes. Bueno, Real también manifiesta por acá. Duby dice interesante. Muy buena pregunta. Acá Norma nos dice informativo, por supuesto. No olvidemos que todos los textos informan, colegas. Pero quiero que ustedes se den cuenta el día de hoy que este texto informa en base a una opinión o posición que el autor tiene. Ojo, el autor no nos está hablando qué son las redes sociales. Lo que el autor dice es que las redes sociales, vamos analizando y al final descubriremos cuál es la posición o postura del autor. ¿Les parece? A ver, paso número 1. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? A ver, yo voy a mover el texto. ¿Sí? Ahí está. Voy a mover el texto. Listo, lo desaparecí el texto. Quiero que ustedes me digan todas las palabras que recuerden. Vamos, escriban todas las palabras que recuerden del texto, pero no miren el texto, ¿de acuerdo? Por ejemplo, redes sociales. ¿Qué más había? Adicción, correcto. ¿Qué más había en el texto? Interacción, ¿no?
generaciones, adolescentes. Muy bien, sigan escribiendo, por favor, todas las palabras que recuerden. Activemos la sinapsis, ¿no? BlackBerry, por ejemplo. ¿Sí? BlackBerry, vídeos, fotos humillantes, ¿no? ¿Qué más teníamos? Comunicación, muy bien. Interacción, adolescente, beneficio. Videos, fotos, muy bien, Fabián. No están viendo el texto, ¿verdad? Ah, no estén viendo el texto. ¿Otra más? Beneficio, ¿qué más había? Miren, ojo que hay más de 20 palabras en el texto. ¿Eh? La idea es recordar todas las palabras que podamos. Paso número 2. ¿De quién se está hablando en el texto, colegas? ¿De quién se está hablando en el texto? Por supuesto. Entonces vamos a resaltar al personaje. Del texto se está hablando de las redes sociales. Subrayen, resalten o remarquen al personaje si tienen su separata en mano. 3. Vamos a reconocer la estructura del texto. No olvidemos que el texto se estructura en base a párrafos. Todo texto tiene una superestructura. No olvidemos que al final reconoceremos la superestructura del texto en su tesis, desarrollo y conclusión. Pero ahorita quiero saber cuántos párrafos tiene el texto. Miren, tenemos párrafo 1, desde es innegable hasta rodean. Párrafo 2, desde por principio hasta redes sociales. Párrafo 3, desde esta enfermedad hasta absurdo. Párrafo 4, por otro lado, y el párrafo 5 es por esta razón o por eso las redes hasta virtual. En total, ¿cuántos párrafos tenemos? 5 párrafos. Justo ustedes lo tienen también analizado el texto aquí en su material. Volteamos la página y a continuación necesitamos ubicar la idea principal de cada párrafo. ¿De acuerdo? La idea principal de cada párrafo. Vamos al párrafo número 1. A ver, el párrafo número 1. ¿Cuál será la idea principal del párrafo número 1? ¿No? Por ejemplo, en la idea principal del párrafo número 1, no olvidemos que nos hablan de las redes sociales. ¿Y qué es lo que nos dice? Nos dicen lo siguiente. Dice que las redes sociales en los últimos años han traído desórdenes y hasta riesgo para los usuarios y para los que los rodean. Atentos con eso, porque esa va a ser la postura o la posición del autor para escribir el resto del texto. Ojo, el autor puede hablar de los beneficios de las redes sociales o de los perjuicios que traen las redes sociales. Yo les pregunto, ¿hacia dónde se inclina la posición del autor cuando eligió el personaje redes sociales? ¿A hablarnos sobre los beneficios de las redes sociales o a hablarnos sobre los perjuicios que generan las redes sociales? Entonces, él habla de lo siguiente, miren, en los últimos años han traído, ¿quiénes han traído? Las redes sociales. Han traído desórdenes en los usuarios y hasta riesgos para los, bueno, valga la redundancia, usuarios y para los que lo rodean. Eso que estamos reconociendo ahorita, colegas, el que ya se dio cuenta, no es más que la tesis que el autor nos quiere a continuación probar. ¿Y cómo lo va a probar? Con ejemplos, con argumentos, con pruebas. Hay algunos autores que citan, por ejemplo, a un experto para validar su tesis. Hay algunos autores que de repente utilizan un dato estadístico para poder validar su tesis. Hay algunos autores que de repente acuden a una autoridad. Puede ser la ONU, puede ser UNICEF, puede ser el Ministerio de Educación, puede ser una ONG. Es decir, existen diferentes tipos de argumentos. Argumento de experto, argumento de autoridad, argumento de ejemplificación, ¿no? Argumentos estadísticos, etc. Entonces, el autor acude a revisar y a desarrollar en el párrafo 2, pues, la tesis. No olvidemos algo, el autor va a probar dos variables en su tesis. Por un lado, ¿qué nos dice? Que las redes sociales, ¿qué producen? Desórdenes. Y por otro lado, ¿qué dice? Que las redes sociales también generan riesgo en el usuario. Hablemos primero de desórdenes. ¿Desórdenes en qué? En la parte conductual de la persona, pues, colegas. Por eso que en el párrafo 2 muy bien nos dice lo siguiente, miren, los usuarios llegan en la mayoría de los casos a caer en la compulsión y en la obsesión. Entonces se habla ya de adicción a las redes sociales. Díganme, lo que se desarrolla en el párrafo número 2, ¿de qué variable nos está hablando ya el autor? ¿No es de la variable número 1, que las redes sociales están causando desórdenes? ¿En dónde? En la conducta de las personas. ¿Y un desorden cuál es? La adicción. Miren lo que nos dice el párrafo siguiente. Esta enfermedad, miren, hay un mecanismo de redacción que debemos tener presente, se llama anáfora. ¿Qué es la anáfora como referente de cohesión textual? Es aquel referente que se utiliza para reemplazar a otra ya mencionada. Es decir, para no volver a decir la palabra adicción, el autor utiliza un referente de reemplazo. Ya no voy a poner adicción, sino pongo otra palabra para que no se vea redundante mi texto al ser redactado.
Por eso que el autor menciona la palabra, esta enfermedad, que se refiere a la adicción a las redes sociales, aumenta enormemente en miles de personas, ¿no? Que pierden no solo materias escolares, algunos el año escolar por completo o incluso el trabajo, cuando desatienden en su totalidad sus deberes por atender a cualquier novedad en ellas, aunque sea algo totalmente absurdo. Yo les pregunto, en este párrafo, que es el número 3, ¿qué es lo que el autor está tratando de probar? Que las redes sociales en los usuarios que generan desórdenes conductuales o no. Efectivamente, sigue hablándonos de la adicción como un desorden conductual. Y nos dice que, ojo, esto trae hasta incluso consecuencias. Algunas personas pierden el trabajo por estar conectadas al Internet. Algunas personas pierden de repente sus estudios, ¿no? Pierden sus quehaceres escolares. Pues bien, por otro lado, miren, y esto es un importantísimo marcador textual, colegas. No olviden que los textos tienen marcadores. Un marcador textual es la palabra por otro lado o por otra parte. ¿Por qué creen que el autor coloca ese marcador por otra parte? Porque ahora el autor nos va a dejar de hablar de la primera variable, que es desórdenes, y se pasa a la segunda variable, que es riesgos, ¿no? Miren lo que nos dice el autor. Por otra parte, también aumentan los casos de jóvenes agredidos por otros usuarios. Yo les pregunto, ¿esa variable hacia quién se está refiriendo? Esta idea no se está refiriendo a la variable 2, que es riesgos, que las redes sociales también pueden ocasionar riesgo en el usuario. Ahí está, mírenme. Por otro lado, o por otra parte, también aumentan los casos de jóvenes agredidos por otros usuarios, quienes los acosan y suben fotos o videos humillantes de sus incautas víctimas, ¿no? Bueno, el texto es breve, ¿no? Desde mi punto de vista crítico, el autor debió continuar con otro párrafo más, ¿no? Otro párrafo más para que esté igualado, ¿no? 2 párrafos para la variable 1, que las redes sociales causan desórdenes, y 2 párrafos para la variable 2, ¿no? Que las redes sociales causan riesgos. Pero el autor solamente utilizó un párrafo para hablar de los riesgos que generan las redes sociales. ¿Y cómo concluye el autor? De la siguiente forma, ¿no? Por otra parte, es por eso que las redes sociales deberían usarse solo para lo que fueron hechas, pero cuidado de no caer en la adicción ni descuidar los estudios. Es la recomendación final a la que el autor llega después de haber redactado este breve texto argumentativo, ¿no? No es tan amplio, pero es un texto modelo para poder comprenderlo. ¿De acuerdo? Bien. Ah, qué bien. Bueno, qué excelente. Muy bien. Ah, claro, también existen los contraargumentos. Yo les hago una pregunta. ¿El autor acá está contraargumentando? Si se dan cuenta, no. Simplemente argumento. ¿Qué es contraargumentar? Cuando hay otra idea que contradice lo que el autor ya acaba de mencionar, ¿no? En este caso, el texto está direccionado en argumentos que validan lo que él plantea en la parte inicial, ¿no? Hay otros textos mixtos donde aparece un texto que argumenta a favor de un punto y aparece otro autor que argumenta en contra del mismo punto. Y ahí aparecen los textos mixtos donde hay contraargumentos, ¿no? Eso también es muy interesante en algún momento también trabajarlo con ustedes. Bueno, continuamos. Miren lo que viene ahora, colegas. Quiero que se ubiquen en la diapositiva y observen que el autor ha elegido hablar de las redes sociales, ¿no? Pero ha elegido hablar del tema la adicción a las redes sociales. Y para el autor, las redes sociales, ¿no? ¿Qué están ocasionando o qué están causando en los usuarios? Están causando desórdenes por un lado y riesgos por el otro. Continuamos. Entonces, yo les planteo lo siguiente, ¿no? Miren a continuación la estructura del texto, porque estamos reconociendo ya las partes del texto argumentativo. Tenemos la tesis en el inicio, los 3 párrafos siguientes es el desarrollo, ¿no? Del texto argumentativo, los argumentos, y finalmente tenemos la conclusión. Pero aún no hemos sumillado, colegas, el texto. Vamos entonces párrafo por párrafo sumillar cada una de ellas para poder entenderlo mejor, porque mientras más breve, más sucintos son las ideas, mucho más claro queda para nosotros. Atentos. ¿Cómo quedaría entonces el texto analizado finalmente? Yo me pregunto, ¿de quién se habla? De las redes sociales. ¿Qué se dice de ellas? Párrafo 1, que han traído desórdenes y riesgos en los usuarios. Párrafo 2, causan adicción. Párrafo 3, te pueden hacer perder la escuela, el trabajo y descuidar tus deberes. Párrafo 4, las redes sociales ocasionan agresión y acoso humillante a incautas víctimas. Párrafo 5, las redes sociales deberían usarse adecuadamente sin descuidar los estudios y ni caer en la adicción.
De esta manera tenemos nuestra tesis que se plantea al inicio del texto, 3 argumentos y la conclusión en la parte final. Y es de esta manera como tenemos analizado el texto argumentativo que hemos acabado de leer. Lo que lo tienen ustedes en diapositiva también lo tienen en un aspecto físico, ¿no? Para que ustedes puedan ahí darse una guía y una secuencia. Por ejemplo, un colega me preguntó, ¿no? Me preguntó, a ver, me dice, Tomás, ¿y el tema del texto? Ahí hay que tener muchísimo cuidado, porque cuando una persona lee un texto argumentativo, no se debería preguntar por cuál es el tema del texto leído, sino deberíamos preguntar por cuál es la tesis que el autor pretende argumentar en lo leído, ¿sí? A veces, ¿saben qué, colegas? Nos confundimos mucho en plantear las preguntas. Por ejemplo, si nos viene un texto argumentativo, es más que seguro que te pregunten por la tesis y no por el tema del texto leído, ¿no? Claro está que lo que el autor nos está hablando, miren, ¿de qué nos está hablando el autor? El tema es, ¿no?, el mal uso de las redes sociales, ¿no? Pero es un tema que se está infiriendo, ¿de acuerdo? Se está infiriendo. La pregunta que uno debe tener bien clara en esta parte es, ¿cuál es la tesis del texto leído? Eso yo le recomendaría siempre, cuando lean un texto argumentativo, ubicar la tesis, porque es fundamental. A ver, colegas, con esta diapositiva final, entonces, de esta parte, porque todavía falta leer otros textos más, quiero que me den respuesta a las preguntas que vienen a continuación. Estamos todos en la pregunta número 1, ¿ya? Pregunta número 1 del texto 3. Ubíquense todos ya en la página 7 de su material. No olviden siempre, si van a las respuestas, colocar 1A, 2B, 3C, 4A, 5B, etc. Para de esta manera poder identificar sus respuestas. ¿De acuerdo? Ah, muy bien. A ver, ya hay un participante que ha dado respuesta. Pregunta 1. ¿La tesis que el autor quiere argumentar en el texto leído, cuál es? A ver, Nancy está con Úrsula, dice que la 1 es la B. Muy bien, Úrsula. Nancy ya también está contestando la respuesta. Muy bien, Úrsula, muy bien, Nancy. Felicitaciones por estar conectadas hasta esta hora. La tesis del autor, ¿cuál es? Las redes sociales simplifican la vida de las personas. Las redes sociales han traído desórdenes y riesgos en los usuarios. El avance tecnológico beneficia a la era actual, o la realidad virtual es fundamental dominarla para el campo profesional. Por supuesto que la tesis que el autor desarrolla en su texto argumentativo es: las redes sociales han traído desórdenes y riesgos para los usuarios. La respuesta correcta es la B. ¿De acuerdo? No olviden que todos los participantes que están en este vídeo luego queda grabado. Me llega a mí el vídeo para luego también analizarlo, y todos los que van participando, yo veré quiénes son los que más aciertan en las respuestas para luego poder darles un obsequio personal. ¿Sí? A ver, vamos con la número 2. Una idea se desprende de lo leído. Mucho cuidado con esta palabra se desprende, colegas. Subrayen, por favor, la palabra desprende. Cuando nos preguntan así, les adelanto, no es una pregunta literal, es una pregunta inferencial, colegas. El desprender ya es una pregunta que evalúa la parte inferencial y no la parte textual de lo leído. ¿Qué se desprende de lo leído? A, que las redes sociales pueden ser entretenidas, pero nos alejan del mundo real. B, que la tecnología beneficia y perjudica a la humanidad. C, que el uso indebido de las redes sociales afecta la integridad del usuario. O D, las redes sociales pueden ser cómplices del bullying, ¿no? A ver, ¿cuál creen que sea la idea que se desprende del texto que acabamos de leer? A, que las redes sociales puedan ser entretenidas, pero nos alejan del mundo real. ¿Esa será una idea que se infiere de lo leído? ¿O que la tecnología beneficia y perjudica a la humanidad? Por ejemplo, la alternativa B no es una idea inferencial, no es una idea que se puede desprender. ¿Por qué? Porque la alternativa B es una idea que está citada literalmente en lo leído. Por lo tanto, la B es una respuesta compatible, literal, pero no es una respuesta inferencial. Por lo tanto, la B no puede ser respuesta. Si por ahí alguien de repente marcó la B. A ver, la pregunta 2, dicen que la respuesta es... muy bien. La respuesta es la C, colegas. ¿Ya? El uso indebido de las redes sociales afecta la integridad del usuario. Esa es la respuesta
correcta. Felicitaciones. A ver, aquí está Julián, también está conectado. Julián Cruz, felicitaciones, has acertado con la respuesta. Viene la pregunta 3, que es una pregunta llamada complemento múltiple. Mucha atención con la de complemento múltiple, porque te pueden dar enunciados literales o enunciados inferenciales. No olvides eso. Las compatibles múltiples, las preguntas múltiples, o pueden ser compatibles literales o pueden ser compatibles inferenciales. A ver, 1. ¿La realidad virtual es más eficiente que la real? ¿Qué creen ustedes? ¿La virtual es más eficiente que la real? Según el texto, no. Lo más eficiente sería la comunicación real, ¿sí? Se dice que con el futuro todo se va a virtualizar. Miren lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? Es una comunicación virtual. Con el tiempo se dice que la educación, bueno, ya hay educación virtual, pero según el texto, la realidad virtual es mucho más eficiente que la real. Desde el punto de vista del autor, no. Por eso que la respuesta no es desde tu punto de vista, sino desde el punto de vista que desarrolla el autor del texto. Hay que tener cuidado por ese lado. Entonces, la 1 no es compatible. 2, el tiempo invertido en la interacción real es más productivo que el virtual. Por supuesto, la número 2 es correcta. Por lo tanto, la 2 sí es compatible. 3, el valor de las redes radica en el uso adecuado. Díganme ustedes, ¿sí o no? El valor de las redes radica en el uso adecuado. Ojo, las redes sociales no son malas. El problema es el usuario quien las utiliza de forma inadecuada. Así es que hay que tener mucho cuidado. Por lo tanto, el valor de las redes radica en el uso adecuado. Es correcto la número 3. 4. ¿Las redes sociales no tienen ningún valor? Falso, sí tienen un valor. 5. ¿La adicción a las redes sociales puede afectar la privacidad? Por supuesto. Entonces, ¿cuál es la respuesta compatible, colegas, en la número 3? 1. La realidad virtual es más eficiente que la real. Falso. La 1 no. 2 sí es correcto. La 2 es correcto. ¿Quién más es correcto? La 3 también es correcto. Y la 5 también es correcto. Por lo tanto, respuesta en la pregunta número 3, la letra D. Muy bien. A ver, Julián le había escrito la D. Correcto, efectivamente. La respuesta correcta es la letra D. ¿De acuerdo? La letra D para la número 3. A ver, la 4 y la 5 quiero que la hagan ustedes. ¿Sí? 4 y 5. La voy a leer nada más, pero quiero que ustedes den respuesta. Dice, del texto se puede inferir que A, la adicción a las redes puede producir obesidad. B, las redes sociales causan adicción. C, la adicción a las redes sociales perjudica las relaciones interpersonales. D, las redes sociales nos hacen postergar tareas y estudios. Pueden ir escribiendo la respuesta, ¿de acuerdo? Pregunta 4. Del texto se puede inferir. Una vez más, recordamos, colegas, que cuando una persona responde una pregunta inferencial, la respuesta no puede estar citada de forma literal en el texto que has leído. Muchísima atención con eso. Grábate. Una pregunta inferencial nunca tiene como respuesta una idea textual. Eso te lo tienes que grabar como la tabla de multiplicar del 1, ¿sí? Una pregunta inferencial nunca tiene como respuesta una idea literal. A ver, quiero leer respuesta ya. Ya estamos en la pregunta número 4, ¿sí? Ya están dando respuesta. Nancy ya dio su respuesta. ¿Sí? La pregunta número 4. Efectivamente, del texto podemos inferir ¿qué? A ver, ¿quién más se conecta a la respuesta? Pueden también ir dando respuesta a la pregunta 5, ¿de acuerdo? A ver, ¿qué más tenemos? Ahí mejor poner para poder leer un poquito mejor. Muy bien. Entonces, la respuesta es correcta. La letra C. La adicción a las redes sociales perjudica las relaciones interpersonales. Esa es la inferencia correcta. ¿Quién acertó? A ver, en la 4. Ya. Muy bien. Felicitaciones, entonces. Luciana Paredes, ¿no? Muy bien, Luciana. Felicitaciones. Nancy también, ¿ah? Nancy. Úrsula también está conectada. Fabián ya se adelantó con la pregunta 5.
A ver, chicas, lo siento, pero Fabián ya se adelantó con la pregunta 5. Dice, del texto se concluye que... A ver, ¿qué me dicen todos? A, las redes sociales acosan a sus incautas víctimas. Eso se puede concluir. Subrayen la palabra concluir, colegas, porque cuando hablamos de concluir, también es una pregunta inferencial. Mucho cuidado con esas palabras, mira. Cuando te hagan preguntas inferenciales, ten presentes las palabras siguientes. De lo leído se puede inferir. De lo leído se puede deducir. De lo leído se puede desprender. ¿Sí? ¿Lo estás anotando? A ver, te lo repito. Cuando hacen preguntas inferenciales, son estas los verbos infinitivos que suelen utilizar. De lo leído se puede deducir, que es muy conocido. Se puede inferir. Se puede, mira esta palabra, connotar, ¿sí? Connotar, desprender, concluir, interpretar, colegir, trasuntar. ¿Sí me están captando? Todos esos verbos a veces suelen utilizar para evaluar la pregunta inferencial. Repito, de lo leído se puede deducir, inferir, colegir, desprender, concluir, trasuntar, interpretar, ¿no? Son los verbos muchas veces utilizados para evaluar ese nivel lector llamado el nivel interpretativo, ¿sí? Entonces, del texto, ¿qué se puede concluir finalmente? Que las redes sociales acosan a sus incautas víctimas. Díganme, ¿la A podrá ser una conclusión cuando la A aparece como idea textual en lo leído? Pues la A es una respuesta descartada. No podemos marcar la A. B, las redes sociales son buenas, pero se carece de integridad moral para usarla. C, todo vicio es tóxico para los seres humanos. ¿Tiene algo que ver con lo leído? O las redes sociales pueden servir para mejorar las relaciones personales. ¿Cuál de todas es la idea que se concluye según el texto y según la posición que tiene el autor? No olviden eso, que todo tiene que ir en el análisis en torno a cuál es el propósito o la intención que el autor tiene al construir este texto. A ver, ya hay alguien que dio la respuesta. Fabián dice que es la D. La 5 dice que es la D, Fabián. Las redes sociales pueden servir para mejorar relaciones personales. ¿A eso se puede concluir después de lo leído? No olvidemos que lo leído aborda lo siguiente. Para el autor, las redes sociales, ¿qué produce? Produce problemas conductuales, ¿no es cierto? El autor nos hablaba de eso, de problemas conductuales. Es decir, puede generar riesgo en los usuarios porque genera desórdenes en la parte conductual y genera riesgo en los usuarios. Entonces, si para el autor su posición es que las redes sociales generan, por un lado, desórdenes y por otro lado, riesgos, ¿qué podría yo concluir finalmente? La respuesta es que las redes sociales son buenas, pero que se carece de integridad moral para usarlas. Esa es una conclusión a la que podemos llegar. Por eso que la respuesta correcta en la pregunta 5 es la letra B. Las redes sociales son buenas, pero se carece de integridad moral para usarlas, ¿no? A eso quiere llegar como conclusión también este análisis lector. ¿Sí, coleguitas? ¿Qué les parece hasta ahorita? ¿Sí? ¿Qué les pareció, colegas, hasta ahí esta primera parte que estamos en el análisis? Nos quedan casi exactamente 15 minutos y quiero dar paso al texto número 4 de una vez para poder ganar el tiempo y poder desarrollar mejor los textos. ¿Sí? Estamos bien en el ritmo hasta ahorita de cómo se está trabajando, colegas. Cualquier sugerencia, acepto humildemente cualquier opinión con el fin de poder ir mejorando y de poder ir interactuando mejor con ustedes. Siempre mi propósito es brindarles a ustedes un servicio de calidad y por eso que se hace el esfuerzo de brindarles un material preparado, brindarles una diapositiva preparada, porque se merecen todo el respeto posible desde el sitio al que se encuentran. Vamos a esta bonita imagen, miren, respecto a redes sociales, ¿sí?